Ay, si un viento viniera y secara la mar. Ay, si un viento viniera y secara la mar. Que con las olas Ya se van sumando los últimos y estamos por arrancar. y van, ay que sí, ay que no, canariera de mi corazón. Ay que sí, ay que no, canariera de mi corazón. Y ahora sí, de a poco empezamos a encender las cámaras, empiezo a ver algunas caras conocidas. Bienvenidos, buenas tardes, buenas noches. Qué placer volver a verlos. Lo veo a Dani Goldman, hace mucho que no lo veo a Dani. ¿Cómo estás, Dani? Gusto enorme, lo veo y ya me acuerdo de la actividad que tenemos la semana que viene. Voy a adelantar y ya voy a arrancar por el final para decirles que la semana que viene, el 24, ¿sí? El miércoles 24, estaremos organizando junto con Tzapta y con la comunidad Betel de Argentina un encuentro maravilloso para que se agenden sobre Borges y la Kabbalah con Saúl Sosnovsky. Así que no pueden faltar, esta es cita infaltable, créanme que va a estar un encuentro hermoso. Pero antes de ese encuentro hermoso, tenemos una tarde maravillosa en el día de hoy, una tarde o una noche, dependiendo de dónde estén, muy, pero muy especial, con una invitada de lujo con la que estuvimos hablando antes, y ya quiero que arranque todo esto, así que me muero de ganas de contarles que hoy está presente con nosotros Ruth Fein, que va a estar hablando sobre las polémicas abiertas o calladas en la literatura de la diáspora sefardí occidental. ¿Cómo estás, Ruth? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, gracias, Ilan. O tengo que Y buenas decir tardes a buenas todos. noches. ¿Qué tengo que decir? ¿Buenas tardes o buenas noches con vos? ¿Dónde estás? Estoy en Jerusalén y es realmente de noche, son las 11 de la noche. Un placer enorme y de verdad muchas gracias por tu tiempo para con el CIDICSEF y con esta hermosa comunidad virtual, que estamos en Zoom, que estamos en Facebook, que estamos por todos lados transmitiendo, así que va a ser un gusto escucharte. Antes de darle la palabra, ¿a quién le toca dar la palabra? ¿A quién me toca darle la palabra? ¿A Mario o a Graciela? A Mario, al presidente del CIDICSEF. Quiero agradecerles como siempre a las entidades que nos acompañan con su auspicio en cada uno de los encuentros que realizamos del CIDICSEF, y ellas son la comunidad israelita sefardí de Chile, el Centro de Estudios Sefardíes de Caracas, la comunidad israelita sefardí del Uruguay, Centro Cultural Sefardí de Montevideo, Sociedad de Beneficencia Israelita Sefardí del Perú, la comunidad hebrea sefardí de Bogotá, la comunidad Betel de Argentina, la comunidad marroquí Asilva de Buenos Aires y a Tzapta. A todos ellos, como siempre, muchas gracias por estar acompañándonos en cada evento que organizamos. Y ahora sí, sin más preámbulos, yo quiero saber, y el público quiere saber quién es Ruth Fein, así que me imagino que Mario Cohen, presidente del CIDICSEF, nos va a estar contando. Buenas tardes y bienvenido, Mario. Buenas tardes a todos, buenas noches a los que nos ven desde Europa, desde Israel. Nuevamente bienvenidos, como hace ya 2 años que estamos semanalmente en contacto con investigadores del primer nivel en el mundo, como vamos a tener hoy. Hoy es un día excepcional, un día de lujo. Tenemos nada menos que a la doctora Ruth Fein, bienvenida. Es para nosotros un honor que nos acompañes. Es de esos días de lujo que uno tiene en la vida, un lujo intelectual de primer nivel. Gracias por estar con nosotros. Y en la Argentina justamente hoy es el aniversario de San Martín, un hombre que defendió la libertad, un hombre que defendió la ilustración, la tolerancia con las religiones, fue el que anuló la Inquisición en Perú, etc. Muchos puntos en común con los puntos de vista del judaísmo. Bueno, entonces vamos a presentar a Ruth Fein. Tiene un currículum impresionante, podría estar los 45 minutos leyendo el currículum, pero vamos a hacerlo muy corto. Ella nació en la Argentina, es egresada de la carrera de letras de la Universidad de Buenos Aires y
doctora en literatura española e hispanoamericana de la Universidad de Hebrea. Y bueno, es la directora del Departamento de Estudios Españoles y Latinoamericanos de dicha universidad. Se especializa tanto en literatura del siglo de oro, y tanto en Cervantes, tanto como en la literatura de los conversos. Justamente de ese último tema vamos a hablar hoy. Es nada menos que presidenta de la Asociación Internacional de Hispanistas, de Mundial, y y también presidenta de la, ahora es presidenta honoraria de la Asociación de Hispanistas de Israel, vicepresidenta de la Asociación Internacional de Cervantistas, y en el año 2013 la corona española le dio la condecoración del mérito civil. Bueno, es un honor altísimo para nosotros, y además la hizo miembro académica correspondiente de la Real Academia Española. Bueno, todos estos y muchos más de 105 artículos, libros, asesora en revistas internacionales. Queda chico todo lo que estoy diciendo. Gracias por estar con nosotros. También nos está siguiendo, veo, desde Canadá nos está siguiendo Oro Librovics, también una gran especialista en temas sefardíes, y muchos amigos de todo el mundo. Gracias a Safta, gracias a Betel y gracias a todas las comunidades sefardíes que nos siguen. Ruth, somos todo oídos. Muchas gracias. Es nuestro eterno agradecimiento. Bueno, muchísimas gracias, Mario, por esta más que generosa presentación y sobre todo por la invitación a hablar, acompañarlos esta tarde, esta noche, y también muchas gracias a Graciela y María y a toda la comisión de Civicef. Felicitaciones por la labor cultural de difusión que están realizando. Yo les estoy hablando desde Jerusalén, de la Universidad Hebrea, y son aquí, bueno, nos estamos acercando a medianoche. Estaba pensando que es la primera vez que dicto una conferencia a estas horas de la noche, así que disculparán si no estoy lo articulada que debería. ¿Puedes levantar un poquito el tono de voz o acercarte al micrófono? Sí, voy a subir. Ahora se oye más, mejor. Bueno, quiero también saludar, veo algunos nombres y caras queridas y conocidas, y bueno, les agradezco que estén acompañándome aquí. El tema que trataré hoy se refiere exactamente a la diáspora sefardí occidental, y ustedes han escuchado una conferencia magistral, creo que hace 2 semanas o un poco más, de gran especialista, querido colega y amigo Harm Denberg, y yo repetiré al comienzo algunos de los postulados que él ha presentado como base para aquello que voy a desarrollar. Muy bien. Transcurridas varias generaciones después de la expulsión de los judíos de España y de las conversiones masivas al catolicismo, los descendientes de conversos hispano-portugueses seguían anclados emotiva e intelectualmente en el mundo ibérico. Si bien habían abandonado la península como habitantes indeseables, los sefardíes occidentales llevaban en su equipaje remanentes del saber cultural de la región y del pasado que dejaban atrás, especialmente la lengua, la literatura y también el universo conceptual, convirtiéndose así a lo largo de los siglos en verdaderos mediadores entre mundos aparentemente enfrentados. En esta presentación quiero ofrecer un breve acercamiento a un tipo de escritura polémica, la explícita tanto como la tácita, que recorre los escritos de los judíos nuevos en la llamada Jerusalén del Norte.
Se trata de la polémica respecto de la relación con la península ibérica, aquella sefarad, aún varada de modo conflictivo en la memoria de este colectivo. Voy a abrir mi presentación y espero que se vea. ¿Sí? ¿Está bien? Perfecto. Muy bien. Entonces, comenzamos. Perdón. Esta presentación se dividirá en 3 secciones. Comenzaré por una introducción presentando de modo general Ámsterdam, la Jerusalén del Norte y la escritura de los judíos nuevos, y luego pasaré específicamente al ataque contra la Inquisición en esta literatura y a la polémica sobre el pueblo elegido y sobre la conversión. Muy bien. Mi exposición se centra en un subtipo específico de la llamada literatura de conversos, el cual corresponde a las obras de la diáspora sefardí occidental. Se trata de obras escritas mayormente en español y en menor medida en portugués por autores de origen judeo converso que se incorporan al judaísmo tras haber vivido como cristianos durante varias generaciones, habiéndose nutrido del acervo cultural y religioso del cristianismo. Me refiero a los integrantes de la comunidad judía de Ámsterdam en el siglo XVII y el siglo XVIII, que habían sido criptojudíos y eran descendientes de la primera generación de criptojudíos que había retornado al judaísmo. Estos judíos nuevos constituyeron el último eslabón de la cadena de procesos traumáticos: la primera conversión, la expulsión, la conversión forzada de 1497 en Portugal, la persecución inquisitorial, la conflictiva reconversión al judaísmo y, de modo general, las sucesivas migraciones, aculturaciones y dualidades identitarias. El protagonismo de Ámsterdam como centro de la diáspora sefardí en Europa se explica, en primer lugar, por el excepcional clima de libertad de que gozaban allí los judíos, admitidos con menos limitaciones que en otros sitios. Una vez establecidos en Ámsterdam, optaron por volver a la fe de sus antepasados, pero, tal como han escuchado de Van der Boer, su conocimiento del judaísmo era rudimentario y tuvieron que recurrir a una extensa instrucción en los principios de la religión, tarea encomendada a rabinos traídos de otras comunidades. Tal como lo señala Den Boer, algunos de sus representantes se empeñaban en justificar la tradición rabínica o reforzar el judaísmo recientemente adoptado en obras polémicas contra el cristianismo, en tanto que otros buscaban en la historia pasada y reciente la justificación de la conversión a la que fueron sometidos. Ello generó una vasta literatura de naturaleza abierta o implícitamente polémica, literatura, insisto, de ningún modo homogénea, como intentaré demostrar. Miguel o Daniel Leví de Barrios, Joao Pinto Delgado, Benacer Ben Israel, Orobio de Castro, Abraham Gómez Silveira y muchos otros polemizaron a través de sus escritos. Así, por ejemplo, Gómez Silveira desarrolla una amplia obra polémica contra el cristianismo, en parte burlesca, por ejemplo, Historia burlesca de Jesucristo, de 1720, y en parte erudita. Ciertamente, en el siglo XVII, los sefardíes dependían todavía de los contactos comerciales que sostenían con sus parientes conversos en España y en Portugal. Si sumamos a ello la constante inmigración de nuevos miembros desde la península, es fácil entender que la cultura de los judíos nuevos de Ámsterdam seguía siendo ibérica. Estos autores no solo mantuvieron sus lazos con la cultura ibérica a través de la lengua en la que continuaban comunicándose y manifestándose por escrito,
sino que seguían con máximo interés el desarrollo cultural de la península. Las autoridades comunitarias, atentas a la seguridad física y a la contaminación religiosa, trataban con severidad a aquellos que retornaban a las tierras de la idolatría. Por ende, el regreso a la península ibérica, en la mayor parte de los casos, fue simbólico y se manifestó en sus escritos y en sus lecturas, también atestiguadas por sus bibliotecas. En ellas reconocemos el Nuevo Testamento, obras de teología cristiana, filosofía neoescolástica, literatura clásica, medicina, filología, derecho, geografía, la literatura de los clásicos y aún el pensamiento político español. Los judíos nuevos crearon academias literarias donde se cultivaba el español y el portugués en imitación a las academias de Madrid y de Lisboa. Representaban piezas teatrales españolas, elaboraban una literatura en la que se percibe la influencia de los grandes autores áureos, especialmente Lope, Góngora, Quevedo y muchos otros. En cuanto a los judíos nuevos autores de polémicas y controversias, Carsten Wilke los clasifica en tres tipos: rabinos, médicos y poetas, sosteniendo que el carácter polémico de sus textos dependía en gran medida del género empleado. Así, los rabinos Isaac Atías y Saúl Levi Mortera empleaban el estilo medieval judío de carácter exegético, mientras que los doctores Montalto y Orobio escribían tratados teológicos caracterizados por una retórica sofisticada. Finalmente, poetas como Enríquez Gómez o Abraham Gómez Silveira expresaban su argumento anticristiano con refinados versos a la moda española y con un nada desdeñable humor. Los textos polémicos se presentaban como un acto de defensa contra un ataque de un oponente cristiano concreto, que solía ser presentado como el instigador, y a quien el poeta dirigía sus efusiones literarias. No obstante, estos textos intentaban, más que una confrontación directa con el cristianismo, fortalecer la autoestima del lector y la consolidación de la fe en la religión recientemente adquirida, especialmente por la necesidad, y esto es muy importante, de separarse de aquella otra religión que quedaba atrás, la cristiana. Esta literatura polémica abría un variado espectro de posibilidades para consolidar la religión judía frente a la experiencia pasada. Wilke enumera géneros como el diálogo humanista, el tratado escolástico, la lírica, el drama, que eran géneros apropiados para dichos propósitos. La forma literaria elegida era la que determinaba el registro adoptado. A continuación, me detendré en un subtipo específico del género, referido a la historia ibérica contemporánea y al antagonista más destacado, por supuesto, la Inquisición. Mi punto de partida es el de la certeza de que los textos literarios posibilitan leer la memoria traumática no como un modo de recuperación de dicha experiencia, sino de comprensión, de interpretación de la misma, generando así procesos simbólicos de reinterpretación del pasado. Y la Inquisición, sin duda, constituyó una herida traumática en la memoria colectiva conversa. En efecto, es dable comprobar que la Inquisición y todo el amplio paradigma que comprende los delatores, sus agentes, los procesos inquisitoriales, los autos de fe, sus víctimas, encuentran un amplio espacio de representación en la literatura de los sefardíes del norte. El afán de conocer la situación de los seres queridos residentes en la península y el temor de que fuesen capturados por los brazos inquisitoriales les hacía estar al tanto de todos los ataques de la institución, en especial el macabro carnaval contrarreformista de los autos de fe. Cada uno de estos autos públicos llegaba a sus oídos y era inmediatamente referido y recreado por los escritores de la comunidad.
se realizaban justas poéticas para cantar el martirio del correligionario que no había querido reconciliarse con la Iglesia, muriendo en las llamas inquisitoriales. Por su parte, las relaciones de los distintos autos de fe se exponían en verso al auditorio de la comunidad. A partir de mediados del siglo XVII, son numerosos los autores novojudíos que evocan la Inquisición de modo condenatorio, siendo los géneros más difundidos el martirologio y la diatriba, incluidos en los cancioneros de las academias. Aún entrado el siglo XVIII, se encuentran sátiras contra el Santo Oficio, como la de Gómez Silveira de 1723, en la que ataca la Inquisición por el martirio de Antonio de Fonseca. Estos textos estaban sin duda destinados a un público novojudío y cumplían varios objetivos: informar de lo acaecido en España, otorgando un espacio para la recuperación de la experiencia traumática y también, por supuesto, una descarga emotiva ante la impotencia frente a lo que seguía desarrollándose, pero también constituían un medio de cohesión en el seno de las nuevas comunidades judías. Un primer ejemplo novojudío ilustrativo de la representación de la Inquisición lo constituye la obra del autor de origen converso, Miguel, al convertirse, Daniel Leví de Barrios. Este es un cuadro en el que existe la supuesta hipótesis que el que está aquí representado es este autor, Daniel Leví de Barrios. Este autor ofrece un texto de abierto ataque contra la Inquisición española, la sátira Trompeta del Juicio. El texto se presenta como un panegírico a los tres mártires de la fe, Abraham Atías, Jacob Rodríguez Cáceres y Raquel Núñez Fernández, que fueron relajados y quemados en Córdoba en el auto de fe de junio de 1665, que es el mismo año en el que publica Barrios esta comedia alegórica. A lo largo del texto se pone de manifiesto la virulencia de la diatriba de Barrios contra la institución inquisitorial. Leemos: la Inquisición ambiciosa y tus ciegas preñeces al Papa rindes las parias, falsos testimonios, etcétera, etcétera. También la obra dramática de Miguel de Barrios, Contra la verdad no hay fuerza, comedia alegórica y devota de 1665, otorga protagonismo a la Inquisición española y destaca su crueldad, en Los cordeles de un potro, a Diego el cortacabezas, etc. Paso a otro ejemplo revelador, mucho menos conocido que el de Barrios, que es la paráfrasis de los Salmos de Daniel López Laguna, quien había estado preso en las cárceles de la Inquisición por casi 2 decenios. Ya reconciliado y liberado, Laguna se traslada a Jamaica, donde vuelve a profesar abiertamente el judaísmo. Allí redacta la traducción y paráfrasis del libro de los Salmos. La obra fue publicada en Londres en 1720, y su título es el que ustedes leen: Espejo fiel de vidas, que contiene los salmos de David en verso, obra devota, útil y deleitable. Y comienza López Laguna, con décimas acrósticas que ofrece el poeta al lector. Las tenemos aquí, a las musas inclinado, y vemos aquí: salí de la Inquisición, hoy Jamaica en canción, los salmos de Dan Amilaud. La Inquisición está recurrentemente recordada a lo largo de esta paráfrasis, traducción de los salmos. Y uno de los aspectos de mayor interés de la obra es justamente su valor testimonial, tanto individual como colectivo, porque en la recreación libre de los salmos se hace constantemente alusión directa o indirecta a los sufrimientos que le fueron infligidos por la Inquisición y sus cómplices. Por ejemplo aquí: porque la venganza en la gente, saga de quien le ultrajó, castigando en las naciones, crueldades de Inquisición. Otro ejemplo es la obra de Menacé ben Israel,
que nos aporta una perspectiva diferente en la recreación literaria del Santo Oficio, polemizando con los autores anteriores, como veremos en un momento. De modo general, este humanista, poseedor de una amplia erudición, manifestó no solo un conocimiento exhaustivo de la cultura cristiana de su tiempo, sino también una actitud conciliatoria entre el judaísmo y el cristianismo. Destacan en sus escritos el énfasis y la recurrencia de la visión providencialista, según la cual el pueblo judío se halla cercano a su redención, y en tal sentido, la persecución inquisitorial es un eslabón más en la cadena redentora. El texto que más ilustra dicho posicionamiento es sin duda, el que están viendo ustedes, Esperanza de Israel, publicado en 1649-1650 en español. En la última sección del volumen, Ben Israel se refiere a la persecución y expulsión de los judíos ibéricos, a su conversión y al sentido que le otorga a su condición de pueblo elegido. Leo, pues, ¿qué diremos de aquel monstruo horrendo de la Inquisición de España? ¿Qué tiranías? Yo he conservado, no he conservado la grafía original. ¿Qué tiranías no usa cada día con los pobres inocentes, viejos, mozos y toda edad y sexo, quitándoles muchas veces la vida por diminutos y no acertar con el testigo maldad increíble y crueldad inhumana? Mas véase por qué, y esto es importante, por querer guardar la ley de Mosé, dada con tantos portentos. Por esto son innumerables personas muertas, etcétera, etcétera. Resulta sin duda significativo y aún irónico que Menasé ben Israel, al atacar abiertamente la Inquisición, subrayando sus crueldades, se haga eco de la argumentación de los mismos artífices y defensores de dicha institución, quienes utilizaban la propagación de la herejía entre los conversos, que el autor designa como pobres inocentes, de grandísima constancia. Esta era la argumentación, la explicación de la Inquisición para extremar la vigilancia y el castigo, y es el argumento que está utilizando Menasé ben Israel. Ben Israel se refiere de modo unívoco al comportamiento cruel de los monarcas ibéricos y de su instrumento, la Inquisición, como también al castigo que les sobrevino a aquellos, a los monarcas, Isabel, Fernando, por sus acciones, reiterando, bajo el signo de la cercana redención, la promesa que será cumplida por Dios. Grandes perseguidores nuestros fueron Fernanda e Isabel, veas el fin que tuvieron, ella muriendo como murió, el perseguido de su yerno y de sus mismos vasallos. Vale la pena insistir en que la Inquisición es representada aquí no solo cumpliendo acabadamente el mandato que le fue otorgado, es decir, la persecución, la vigilancia de la herejía, sino también, de modo paradójico, desempeñando un rol primordial en el destino profetizado para el pueblo judío, es decir, siendo un eslabón necesario, la Inquisición, inexorable en la cadena de sucesos que conducirán a su redención. Es decir, la Inquisición fue parte del proceso de redención del pueblo judío. En estas creaciones se ve configurado un paradigma de martirologio que en cierta medida imita la literatura cristiana correspondiente a este género. No es esta, o sea, la imitación de la literatura cristiana no es la única paradoja identificable en el corpus. Como hemos visto, el sincretismo estilístico, el conceptual, la confirmación de la veracidad, insisto, la veracidad de la acusación de la herejía practicada por las víctimas de la Inquisición, sin ser consciente de ello, en su intento de mantener vivo el contacto con los correligionarios de la península y dar también alivio a su conciencia, los judíos nuevos estaban alimentando los argumentos inquisitoriales.
No menos paradójico resulta, en mi opinión, el pronunciamiento providencialista según el cual la Inquisición, como hemos dicho, fue un eslabón necesario y aún un instrumento imprescindible en la cadena histórica y divina de Dios que conduciría a la redención del pueblo judío. La representación del Santo Oficio en la escritura de conversos revela discrepancias entre los autores, configurando así una polémica tácita desarrollada entre ellos. Pasemos ahora a el tercer campo semántico en el que encontraremos una polémica más acabada, y es sobre la temática del pueblo elegido y la conversión. En esta tercera parte de mi exposición me referiré a estos campos semánticos nuevos, y es una polémica quizás más explícita. En efecto, se evidencia en todos los textos estudiados la intensa y reincidente atención que nuestros autores prestan a la consideración del pueblo judío como pueblo elegido y a la justificación de la conversión. En su tratamiento, estos escritores despliegan ya sea un discurso apologético, de defensa ante las acusaciones de los otros pueblos, de diferenciación y aún de superioridad frente a estos últimos, como también de rivalidad y aún ataque. Por un lado, la conversión constituye el eje en torno al cual gira el diseño cronológico y narrativo de la saga diaspórica sefardita. Por otro, la culpa, nunca totalmente superada, y la búsqueda de una justificación del acto de conversión, pero también una búsqueda redentora que converge en la confirmación de la promesa mesiánica al pueblo elegido. Y en este contexto se verá que la referencia a la circuncisión ocupa en oportunidades un lugar privilegiado en tanto marca de la elección del pueblo judío. El recorrido textual, veremos varios autores y varios textos, por supuesto, de modo panorámico, no será cronológico. De hecho, comienzo en realidad por una cronología inversa. Comienzo por el famoso Tratado Teológico Político de Benito Baruch Spinoza. Spinoza, como tantos otros conversos hispano-portugueses, se hallaba conectado emotiva e intelectualmente con el mundo ibérico. No obstante, la lectura e interpretación de la historia de los conversos de la península ibérica, como también la del pueblo judío en general, revela divergencias profundas que los separan del posicionamiento de sus correligionarios. En efecto, Baruch Spinoza vehiculiza al respecto una postura contestataria y de abierta controversia con sus contemporáneos. En el capítulo tercero de su Tratado Teológico Político, el filósofo reflexiona acerca del concepto del pueblo judío como pueblo elegido, como también sobre la circuncisión, dedicando un momento significativo y excepcional en el contexto de sus escritos a la conversión de los judíos ibéricos. Leeré solo una parte. En cuanto a que el odio de las naciones les conserva, la experiencia misma lo ha probado. Cuando hace tiempo el rey de España forzó a los judíos a admitir la religión del reino o a irse al exilio, muchísimos judíos aceptaron la religión de los adictos a los pontífices. Y como aquellos que admitieron su religión se fueron concedidos todos los privilegios de los españoles de origen, se mezclaron rápidamente con los españoles, de forma que poco después no quedaba de ellos ni resto ni recuerdo. Y aquí los diferencia de lo ocurrido en Portugal, donde se les forzó a convertirse y vivieron separados porque el rey los declaró indignos. En este pasaje del Tractatus es posible identificar dos postulados básicos.
El primero de ellos atañe a la actitud de los cristianos viejos españoles y de los reyes de España respecto de los neófitos conversos, en oposición a los de Portugal. En el primer caso, el de España, se les habrían otorgado plenos privilegios, en tanto que en el segundo, en Portugal, en el que queda incluida la propia historia de Spinoza, la de su familia, se los habría segregado y estimado como ciudadanos de segunda categoría. De este primer postulado derivará el segundo. La supervivencia milenaria del judaísmo se debe al odio y a la no aceptación de los gentiles, puesto que una vez convertidos, forzadamente o no, cuando logran hacerse acreedores de los privilegios de los que gozan el resto de los cristianos, su identidad judía desaparece. La supervivencia del judaísmo depende enteramente, según Spinoza, del rechazo o aceptación por parte del grupo cristiano mayoritario de su entorno. Innecesario sería observar lo cuestionable de este postulado, especialmente en lo que atañe a la conversión de los judíos en la península y sus consecuencias ulteriores, ya que el relato utópico de los resultados de la conversión en España que presenta Spinoza está muy lejos de ser exacto o de poseer validez universal, como tampoco lo poseen las conclusiones condenatorias respecto del rey de Portugal y la falta de dignidad de los conversos en dicho reino. Evidentemente y en gran medida, los juicios de Spinoza se hallaban dictados por su propia experiencia traumática en relación a la comunidad portuguesa de Ámsterdam, que lo había rechazado y excomulgado. No obstante, vale la pena recordar que estos juicios para compararlos con los historiadores hispano-portugueses coetáneos, a cuyas lecturas e interpretaciones radicalmente diferentes, como se verá a continuación, Spinoza está respondiendo. Este capítulo del tratado despliega una dura crítica respecto de los judíos, inicialmente centrada en su convicción de ser el pueblo elegido. Spinoza cuestiona radicalmente esta noción. Significativamente, arguirá que la elección del pueblo judío por Dios no ha sido para lo sublime, sino para algo muy diferente. Ha sido exclusivamente en la felicidad temporal de su estado y en sus comodidades. Ningún judío, considerado exclusivamente fuera de la sociedad y el Estado, posee ningún don de Dios por encima de los demás y no se diferencia nada de un gentil. De allí, Spinoza deriva en la condena absoluta del acto de circuncisión. No es nada extraño, una vez que se separaron de todas las naciones hasta el punto de concitar contra sí el odio de todas, y esto no solo por la práctica de ritos contrarios a los de las demás naciones, sino también por el signo de la circuncisión. Y aquí ataca a esta práctica. Es dable identificar en estos pasajes del Tractatus dos destinatarios principales a los que Spinoza parece dirigirse. Primero, un público gentil que coincidiría mayormente con los juicios derogatorios del filósofo, pero también, y muy especialmente, el público judío, particularmente representado en los historiadores de origen ibéricos a los que, como veremos, Spinoza se enfrenta en su argumentación y con los que polemiza silenciosa pero apasionadamente. Volvamos a Menasse ben Israel. Como ya hemos observado, la saga familiar personal de Menasse ben Israel lo ubica como judío nuevo paradigmático. Este humanista judío manifestó un conocimiento, lo hemos dicho, exhaustivo de la cultura cristiana y también un afán de conciliación. El texto al que nos hemos referido, y aquí continuamos, La esperanza de Israel, está dirigido y dedicado a los dirigentes de la comunidad sefardí de Ámsterdam, entre los que se hallaba, irónicamente, Michael Spinoza, el padre de Baruch. En la última sección del volumen, la que nos importa de modo particular, Ben Israel se refiere a la persecución y expulsión de los judíos ibéricos, a su conversión
y al sentido que le otorga a su condición de pueblo elegido. Tras referirse a los judaizantes conversos, mencionará casos de cristianos que abrazaron la fe de Moisés, siendo para él el ejemplo paradigmático, como para tantos otros autores judíos nuevos, el de don Lope de Vera y Alarcón, Judá creyente, que, no sé si ustedes recordarán, se circuncida él mismo en las cárceles de la Inquisición. Una larga porción de sus conclusiones estará abocada a la consideración más o menos explícita de la excelencia del pueblo judío, es decir, a las razones que lo convierten en el pueblo elegido. Y aquí está la cita de la que menciona: es nuestra perseverancia entre tantos males, si es la que así juzgamos que para grandes bienes nos tiene el Señor guardado. Llegan a muchos de los nuestros a hacer ese grande lugar entre príncipes y a ser de ellos tratados con suma aflicción. Luego hablará de la admiración de Pico de la Mirándola respecto del hebreo, de la erudición hebrea, concluyendo: luego bien se ve que no nos ha dejado el Señor ni desamparado, antes sí de unos somos perseguidos, de otros, que mejor entiendes, somos favorecidos y honrados. Como puede observarse, contrariamente a los argumentos esgrimidos por Spinoza, Menacer ben Israel atribuye al pueblo judío virtudes referidas a su capacidad intelectual, a su voluntarismo, a su desprecio de las riquezas y firmeza en el mantenimiento de la fe. A diferencia de lo afirmado por Spinoza, la elección del pueblo judío y su pervivencia, a pesar de tantos sufrimientos y persecuciones, responde a cualidades morales y espirituales, como muy especialmente a la fidelidad a la religión, que lo lleva a desechar comodidades y privilegios. Por último, Ben Israel se refiere de un modo unívoco y condenatorio al comportamiento de los monarcas ibéricos, al castigo que les sobrevino por lo mismo, reiterando la temática de la redención. Porque estos son los árboles del campo que se alegrarán de aquel tiempo y baterán las palmas, promesa que el Señor hizo al patriarca Abraham, etc. Es dable comprobar que la perspectiva asumida por Ben Israel contradice uno por uno los postulados de Spinoza, tanto en lo que concierne al éxito de las conversiones que precedieron la expulsión, como también en lo que se refiere a la condición de pueblo elegido de Dios por sus valores intrínsecos y de modo alguno como una elección de carácter político. Y en lo que respecta a la circuncisión, si bien no ocupa un lugar central en el discurso de nuestro humanista, su encomio es notorio como acción dignificada en el marco del relato de la conversión y martirio de Lope de Vera. Pasamos ahora al texto La vara de Judá, famoso tratado escrito por Solomón Ibn Verga, originalmente publicado en hebreo en Turquía como Shevet Yehudá, objeto de estudios e interpretaciones disímiles que aún debaten la cuestión de la autoría, del género y de la intencionalidad que lo guía. Es un texto fragmentario, acronológico, abundante en interpolaciones, traducido a numerosas lenguas. La versión española corresponde al período y a los destinatarios que nos ocupan, ya que fue traducida al español y publicada en Ámsterdam en 1640, obteniendo inmediatamente una difusión considerable. El autor se refiere a diferentes momentos históricos en España en los que el odio a los judíos llevó a los diversos monarcas a exigir la conversión forzada de aquellos. Importa notar que si bien se narran las situaciones de sufrimiento que la adopción de otra fe y la dispersión acarrearon, el autor no ahorra una crítica más o menos solapada dirigida a los que se sometieron a la conversión. Sí,
En muchas otras partes, leemos en el segundo párrafo, dejaron los judíos la ley y no podremos escribir cuántos males y cautiverios tuvieron por no tener noticias de todos los reinos y ciudades donde se habían esparcido. Y hoy también cosas que no está bien escribirlas, ya se cumplió a nosotros lo que dice el Señor, y perderos he de en las gentes. Estos pasajes evidencian un posicionamiento más radical que el de Menasé en Israel en lo que atañe a la conversión, como también drásticamente opuesto al de Spinoza. A ojos de este autor, la conversión resulta inadmisible y es preferible la muerte antes que el abandono de la fe. La asimilación y la dispersión entre los gentiles es estimada como la más grave de las desgracias y, por otra parte, ningún beneficio puede generar la conversión, aun cuando sea forzada. Ibn Verga dedica una considerable porción de su crónica a la saga de los judíos ibéricos. La cita de Abravanel abre el episodio del destierro de Castilla en 1492, narrado en clave de relato bíblico y explícitamente comparado con el destierro sufrido por el pueblo judío tras la caída del templo. Finalmente, el historiador focaliza el martirio de su pariente, Judá, hijo de Verga, epítome del mártir hispano-hebreo, que no cede ante la tortura y no delata, y fundamentalmente que no abandona su religión. Y no confesó nada, y muriendo en los tormentos, su merecimiento sirva de expiación de los pecados de Israel. He leído el final. La crónica de Ibn Verga despliega una visión opuesta a la presentada por Spinoza en su idílica consideración de la conversión y del destino de los conversos españoles. La conversión se halla sellada por un tono reprobatorio tanto respecto de sus agentes como de sus actores, y es la elección del exilio, o en su defecto la del martirio, la respuesta admisible ante la catástrofe que sobrevino a la comunidad hispano-hebrea. Mi último ejemplo es el de Isaac Cardoso. Isaac Cardoso, nacido en el seno de una familia de cristianos nuevos portugueses, escribió panegíricos, poesía, ensayos científicos, filosóficos, y en Ámsterdam, en 1679, publica Excelencias de los Hebreos, obra paradigmática del género apologético sefardí. La obra se abre con la manifestación expresa de su intencionalidad y percepción del pueblo de Israel como pueblo elegido por Dios, aunque perseguido y humillado por las otras naciones. El pueblo de Israel, al mismo paso amado de Dios que perseguido de los hombres, a 2000 años desde el tiempo de Nabucodonosor, etcétera, etcétera. Se evidencia aquí un nuevo matiz y argumento para defender la elección del pueblo hebreo, indudablemente fundado en las fuentes bíblicas. El pueblo judío fue elegido principalmente para dar testimonio de la gloria divina. En lo que respecta a la circuncisión, Cardoso es sin duda uno de los autores que se refiere con más detalle y exhaustiva argumentación a dicho mandato, destacando su significado como marca de la elección, y ello a partir de la paráfrasis de pasajes bíblicos que coinciden en oportunidades con algunos de aquellos seleccionados por autores ya vistos. No leeré el pasaje, ustedes lo tienen aquí. Finalmente, solo la frase final: la incircuncisión será por señal entre Dios y entre ellos de los que toma por suyos. Por su parte, la narración de la expulsión es expuesta como un texto que se quiere historiográfico, subrayando con puntualidad los datos numéricos, las perspectivas de diferentes investigadores, como también esgrimiendo la voluntad de presentar un discurso desapasionado en el que la objetividad del narrador no revele juicios derogatorios o juicios valorativos, rasgo que los separa tanto de Menasé ben Israel como de Spinoza.
Aquí tenemos, ven ustedes, la multiplicidad de datos numéricos y también hiperbólicos. 400.000 judíos que salieron de España es un dato exagerado. De interés resulta comprobar que los argumentos respecto del castigo de los monarcas católicos y de su descendencia se repiten casi de modo idéntico en Menasseh ben Israel y en Cardoso. Cardoso se desliza en tono condenatorio para con los perpetradores y mucho más teñido de carga emotiva. De modo general, su relato diseña y subraya el fracaso inexorable de la empresa de conversión en la península ibérica, tanto en los reinos de España como de Portugal. Observamos no solo el pronunciado distanciamiento respecto de la argumentación de Spinoza, sino también un significativo énfasis en aspectos menos desarrollados por Ibn Verga y Ben Menasseh. A sus ojos, el pueblo judío es un pueblo desamparado y pobre, victimizado por todos y sin posibilidad de defensa alguna. La perspectiva de Cardoso ante la conversión es indudablemente la del apologeta que intenta justificarla. En su opinión, ha sido una elección inevitable e impuesta al pueblo desamparado y victimizado, si bien tampoco les ofreció a los neófitos la protección que esperaban obtener. Así, cerrando el ciclo de perspectivas recorridas, es dable observar cómo Cardoso coincide en este punto con Baruch Spinoza, al subrayar el fracaso de la conversión de los judíos portugueses y la persecución de los cristianos nuevos en aquellas tierras. Y concluyo. La literatura judía diaspórica sefardí que se desarrolla en la temprana edad moderna se halla impulsada por uno de los sucesos más calamitosos que sufriera el pueblo judío hasta este momento de su historia: la expulsión, la ola de conversiones y las sucesivas dispersiones que les acontecieron a los judíos ibéricos. En gran medida, esa literatura es notoriamente autorreflexiva y busca narrar, comprender, dar sentido y tal vez justificación a los hechos de la tragedia vivida. En tal sentido, su rol no es solo el de informar y dar testimonio, sino el de brindar alivio y acallar la culpa y el escepticismo. Como hemos podido comprobar, sus voces no son unívocas y entre ellas se reconocen discrepancias interpretativas fundamentales que diseñan una silenciosa o no tan silenciosa polémica. No obstante, todas las lecturas analizadas evidencian la ineluctable atención que la persecución, expulsión y o conversión al cristianismo suscitó en el horizonte de las generaciones que siguieron a los eventos de 1492, y como consecuencia de ello, la necesidad de rever la noción de pueblo elegido, afirmándola, cuestionándola o aún negándola. Los dilemas que acosaban a estos judíos hispano-portugueses fueron múltiples y acuciantes. A lo largo del periplo que debían recorrer a fin de hallar respuestas a los mismos, el examen polémico de su historia fue un modo dilecto de mirarse a sí mismos y narrar una saga de la que todavía se sabían protagonistas. Muchas gracias. Impresionante. Impresionante, Ruth. Mirá, vas a estar viendo del otro lado de la pantalla cómo, en sentido metafórico, el mundo te está aplaudiendo, porque nos están viendo de muchas partes del mundo. Y la verdad es que, wow, me quedo con esa primera sensación, wow, no puedo creer lo que acabo de ver. Gracias. Antes de pasar a las preguntas, gracias porque tu locución fue maravillosa. Realmente. Veo que Mario Cohen se desactivó el micrófono y creo que tiene algo para comentar. Mario, ¿puede ser? Bueno, ya que me estás motivando, dado que Ruth, tú conoces profundamente la literatura del
del siglo de oro español, casi coincidente con esta especie de siglo de oro de Ámsterdam. ¿Por qué es desconocido en España, prácticamente desconocido, toda esta literatura en español producida fuera de España? Digamos, ¿a qué atribuís vos ese desconocimiento? Bueno, yo la consideraría una historia trágica, la del desconocimiento, diríamos en el español actual, el ninguneo de esta literatura. Explicarlo desde los siglos de oro, el siglo XVII, no es difícil, dado que la censura, el índex inquisitorial, los libros que se publicaban en España, que llegaban a lo que es hoy España, debían pasar por un examen muy, muy cuidadoso, y esta era una literatura inaceptable, ante todo porque estaba escrita por herejes. Estos eran considerados cristianos que habían abandonado el cristianismo, y además por todo esto que hemos visto, que representan un ataque tan virulento contra el cristianismo y las instituciones, por supuesto la Inquisición. Lo trágico es lo que sigue, es decir, que en los siglos venideros, hasta nuestro siglo, yo diría finales del siglo XX, esta literatura es desconocida, ignorada por el mismo público español. Es decir, esto ha sido, comienza a ser reivindicado por grandes especialistas, y uno de ellos es sin duda Hardenberg, cuyo primer libro, que fue una antología, fue verdaderamente pionero, pero hasta hace muy poco, y lo hemos comentado aquí con Graciela y con María, en los congresos de hispanistas, en los congresos del siglo de oro, no había trabajo sobre este maravilloso corpus, era desconocido. Y digo que es trágica también porque al estar escritos en español, tampoco son conocidos por la literatura hebrea, por la historia de la literatura hebrea. Es decir, que son habitantes de dos mundos y en realidad habitantes de ninguno, ¿sí? Por suerte, el interés, gracias a estos pioneros, ha ido creciendo. Yo me incluyo dentro de los investigadores que están tratando de difundir, rescatar, dar a conocer este corpus maravilloso, que aún necesita de ediciones críticas y aún de ediciones, porque no hay, está en forma manuscrita en gran medida, ¿no? No sé si te he respondido, Mario. Mario, está silenciado, si querés activar el micrófono nuevamente. Que tu trabajo es un trabajo de hormiga que, bueno, va a dar frutos y bueno, te felicitamos y seguí adelante. No me cierres todavía, Mario, que tengo un par de preguntas más que me están llegando ahí por el chat. Adelante. Son las 12:03 en Israel, ¿correcto, Ruth? Ahí. Sí, pronto la carroza va a transformarse en calabaza. Yo puedo robarte 5 minutos más. Hacemos, ¿te parece? Hasta las 12:10 de la noche, agradeciendo tu generosidad inmensa con el CIDIXE. Yo te leo una pregunta que ya pude anotar, y tengo una más que me acaba de llegar también a través del chat, que te la voy a hacer a continuación. La pregunta que me hicieron es: ¿qué relación había entre los judíos de Ámsterdam con Rembrandt? Wow, Rembrandt es una maravillosa historia de amor, y él circulaba, se había acercado, estaba fascinado también por esta comunidad, que además de ser interesante intelectualmente, era muy colorida en todo sentido, y tiene cuadros en los que los representa sus ritos,
a partir de este conocimiento de Rembrandt han surgido, y este contacto de Rembrandt con la comunidad judía de Ámsterdam, una cantidad enorme de mitos. Uno de ellos es el que he traído hoy aquí, que no está comprobado, pero está muy defendido por ciertos investigadores, prestigiosos investigadores del tema, como Kenneth Brown, que sostiene que Rembrandt conoció muy bien a Daniel Levy de Barrios y que quiso retratarlo con su esposa Abigail, y que el cuadro, que es conocido como si es la novia judía, o es en realidad una mujer embarazada, y es la esposa Abigail de Barrios. Hay un contacto muy directo y muy intenso, y del que Rembrandt ha dejado, por suerte, documentación pictórica valiosísima. Bien, voy a hacer un pequeño aporte que me llega también a través del chat, que dice que hay un libro precioso sobre el vínculo de los conversos en Ámsterdam y Rembrandt, escrito por Steven Nadler, que se llama Rembrandt's Jews, traducido al español, Judíos de Rembrandt, de la Universidad de Chicago del año 2003. Así me lo hacen llegar. Sí, él habla tanto del contacto histórico, como también, y muy especialmente, de la representación pictórica que hace Rembrandt de los judíos. También se ha novelizado mucho este contacto, y uno de los libros famosos es Herejes, del novelista cubano Paduro. Sí. No, te quiero decir que hay una persona que está diciendo sí a todo lo que estás diciendo, que es quien me envió este mensaje, que tiene también una pregunta para hacer, que es Karina Galperín, a quien le voy a pedir si por favor puede activarse el micrófono. De paso, ya que dejo de ser yo el interlocutor, Karina fue quien pasó este dato y tiene también una pregunta para hacerte, así que la voy a sumar a la conversación. Bienvenida, Karina. Ahí estás. Hola, Ruth. Hola, qué gusto verte, escucharte. También, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Aquí Karina es una de estas pioneras, excelentes investigadoras que están en este tema. Así que es un honor que me hayas acompañado. Bueno, me interesó muchísimo tu ponencia y me parece que está sobradamente probado en tu presentación el peso y la centralidad que tuvo la expulsión de la península ibérica y la Inquisición en la literatura de los judíos de Ámsterdam en el siglo XVII. También la tuvo en la generación anterior, digamos, en los judíos del siglo XVI, en Italia. Te quería preguntar si tenías alguna percepción de cuál era la diferencia en el modo en que unos y otros procesan la misma experiencia y el mismo trauma histórico, si es que la hubiera. ¿Te referís a los expulsos italianos, a los que llegaron los sefardíes italianos, o a los, sí, los del 16? A los que empiezan a escribir sobre este trauma a mediados del siglo XVI en Italia, literatura apologética, ficción. La falta de distancia y el corte, digamos, casi total de los judíos italianos, en cierto modo, porque están mucho más cerca de la expulsión, hace que el tratamiento de este tema sea, tal vez paradójicamente, menos, digamos, menos acuciante, menos contestatario, no estén obsesionados con esta cuestión. Esto es muy claro, por ejemplo, en esto que he señalado en la primera parte de mi trabajo, que los judíos nuevos de Ámsterdam
están, sí, obsesionados con estas relaciones de los procesos inquisitoriales y los autos de fe. Esto es menos notorio en los judíos italianos. Yo no trabajo el tema de los judíos italianos, pero sería interesante compararlos, y creo que en cierto modo puede explicarse porque están atravesando un proceso distinto. Recordemos que en Italia hay judíos, o sea, judíos italianos. Esta comunidad se encuentra con judíos italianos. Sabemos que hay tensiones, que hay diferencias, pero existe una comunidad que puede acogerlos. Hay rabinos, es decir, hay un marco en el que se insertan, e incluso tienen periodos, y lo sabemos, mediados del siglo XVI, por ejemplo en Ferrara, en los que pueden desarrollar una imprenta y pueden, entonces, esta virulencia de aquel que está totalmente, que por un lado mira hacia el mundo ibérico, por otro lado se siente que no puede volver, que está totalmente desarraigado, es mucho más fuerte en el siglo XVII y en los judíos los conversos hispano-portugueses judíos nuevos. Pero tendríamos que reflexionar sobre eso. Gracias por la pregunta. Bueno, qué lujo. La verdad que no quiero ser redundante con la palabra, pero es un encuentro maravilloso el que hemos vivido. Seguro que quedan muchas preguntas, quedan muchas dudas, pero el tiempo a veces es traicionero, y más todavía en el Zoom. Es como que vuela, literalmente me parece que vuela el tiempo en el Zoom. Así que por mi parte, Ruth, agradecerte y mucho por tu tiempo para con el CEDICSEF. Ha sido muy generosa y también lo que has explicado nos ha dejado maravillados. Realmente tu trabajo es increíble. No sé qué palabra poner, pero es increíble. De verdad, nos deja a todos con la boca abierta, así que agradecerte y mucho. No sé si tenés ganas, antes de despedirte, de dejar algún mail, algún medio de contacto por si alguien más quiere seguir investigando algo más en profundidad. De nuestra parte, decirte, como te lo dije al principio, las puertas del CEDICSEF, no solamente las físicas, sino que también las virtuales, quedan abiertas para vos cuando quieras. Para nosotros es un gusto contar con tu presencia, en este caso desde Israel. Así que de verdad muchísimas gracias. Bueno, yo también quiero agradecer, y realmente las palabras son más que generosas y hiperbólicas, pero ha sido un placer estar aquí. Vuelvo a felicitarlos al CEDICSEF y a todos los que llevan a cabo esta tarea tan importante y tan exitosa. E invitar ahora en mi rol de presidente de la Asociación Internacional de Hispanistas, al próximo congreso que será en Suiza, en Neuchâtel. Es muy importante que los investigadores del mundo sefardí, del judeo español, el judeo español hoy, el judeo español en el pasado, la historia, la cultura, la literatura, hagan un acto de presencia en los marcos del hispanismo, y que es un modo de retornar, de volver a Sefarad, el hecho de que también existe una academia del ladino recientemente creada como una de la academia número 24 de la SALE, que es la cadena de academias del español. Es una señal de recuperación, y nosotros tenemos como obligación, como misión, también ayudar a esta vuelta a Sefarad. Así que considérenlo. Muchas gracias. No, gracias, de verdad, un placer. Y recuerden todos, nos estaremos encontrando próximo miércoles 24, para hablar de Borges y la Cábala con Saúl Sosnowski, si no me equivoco, desde Estados Unidos. Así que gran encuentro, 18 horas, hora argentina, próximo miércoles. Gracias a todos por acompañarnos y será hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos.